Una niña de 10 años le susurró al multimillonario: «No subas a ese coche. Tu esposa está detrás de esto». Daniel Whitmore ya tenía una mano en el pomo de la puerta cuando escuchó esa voz pequeña detrás de él. Se detuvo en seco. No era un grito, no era una llamada desesperada. Era un susurro firme, demasiado serio para venir de una niña tan pequeña. Daniel giró la cabeza y vio a una chica de cabello oscuro, delgada, con un vestido sencillo y unas zapatillas gastadas. Estaba de pie entre los arbustos del jardín, quieta como si llevara rato esperándolo. Daniel frunció el ceño. «¿Qué dijiste?». Ella negó con la cabeza de inmediato y alzó un dedo pequeño, pidiéndole silencio. «No hable», murmuró, «solo sígame». Daniel soltó una risa breve incrédula como si aquello fuera una broma mal hecha. Miró su reloj. Tenía un vuelo en menos de una hora, una reunión importante, 3 llamadas pendientes y el tipo de agenda que no permitía retrasos. Esa mañana ya había salido con la cabeza en otro lugar, pensando en contratos, en cifras, en lo que tenía que firmar antes de irse. «Escucha, no sé quién eres, pero…». La niña negó otra vez, esta vez con más urgencia. Dio un paso hacia él y habló casi sin mover los labios. «Por favor, si se queda ahí, lo van a ver». «¿Ese lo van a ver?», le cambió el gesto a Daniel. No era el tono de un juego. Había miedo en su voz. Un miedo raro contenido, como si la pequeña se estuviera obligando a no llorar. Daniel miró alrededor del jardín. Todo parecía normal. Los rosales perfectamente cortados, las macetas grandes alineadas junto al sendero, el césped húmedo por el riego temprano. Desde la casa se veía la entrada principal y, más allá, el portón abierto donde esperaba el coche negro que siempre usaba para salir. Su conductor ya estaba allí, junto a la puerta trasera. Daniel respiró hondo. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja. «¿Quién te mandó?». La niña apretó los labios. Luego señaló hacia el lateral del camino de entrada. «Venga conmigo primero, después le explico». Daniel dudó apenas un segundo. No porque creyera en ella, sino porque había algo en su manera de mirar que no encajaba con una mentira infantil. Era demasiado precisa, demasiado alerta, como si estuviera viendo cosas que nadie más estaba viendo. «Si esto es una broma, no tienes idea de con quién estás hablando», dijo él. Ella lo miró sin parpadear. «Yo sí sé con quién está hablando, por eso vine». Daniel se quedó callado. La niña dio media vuelta y empezó a caminar pegada a la pared despacio, obligándolo a decidirse. Él echó una última mirada al coche del portón. El motor seguía encendido. El conductor de pie esperaba con las manos juntas delante del cuerpo inmóvil, como hacen los empleados cuando no quieren parecer impacientes. Daniel soltó un suspiro corto, frustrado, y finalmente siguió a la niña. Ella lo llevó por el borde del jardín hasta un grupo de macetas grandes de cerámica, altas, pesadas, llenas de plantas decorativas. Allí, entre las ramas y la sombra que proyectaban, se agachó de golpe y le hizo una seña. «Baje». Daniel la miró con incredulidad. «No pienso esconderme detrás de unas macetas». «Sí va a hacerlo», susurró ella, con una seguridad que no admitía discusión, solo por un minuto. Por alguna razón Daniel obedeció. Se agachó junto a ella, su traje rozando la grava, y desde esa posición pudo ver el portón con más claridad. La calle estaba quieta. El coche negro seguía allí, brillante bajo la luz de la mañana. El conductor, todavía junto a la puerta, parecía exactamente el mismo que llevaba años trabajando para él. O eso creyó al principio. La niña levantó un dedo y señaló. «Mire bien». Daniel entrecerró los ojos. «Lo estoy mirando». «No, de verdad, mire el coche». Daniel lo hizo. El mismo modelo, el mismo color, las mismas llantas. Todo parecía correcto a simple vista. Pero cuanto más observaba, más incómoda se volvía esa sensación en el pecho. Había algo fuera de lugar, algo que no terminaba de encajar. «No veo nada raro». La niña bajó la voz aún más. «La placa». Daniel siguió la dirección de su dedo. La matrícula estaba un poco inclinada, como si la hubieran colocado rápido. Él no la había mirado esa mañana. Nunca lo hacía. Era su coche, su rutina, su conductor,
su salida de siempre, pero ahora, con los ojos fijos ahí, notó algo mínimo. Un número no coincidía. No era el detalle más obvio del mundo. Nadie lo notaría si no se detuviera a mirar. Pero no era la placa de su vehículo. Daniel apretó la mandíbula. ¿Cómo sabes eso? La niña tragó saliva antes de responder. Porque yo lo vi ayer. ¿Ayer? Ella asintió despacio. Estaba detrás del invernadero con mi papá. Él trabaja aquí en el jardín. Yo me quedé cerca de los árboles porque hacía calor, y escuché a su esposa hablar con un hombre. Daniel no dijo nada, pero su espalda se tensó. No podía verles bien la cara, continuó la niña, pero sí escuché lo que decían. El aire se volvió más denso. ¿Qué dijeron? Ella dudó apenas un segundo. Luego lo soltó de golpe, como si hubiera estado guardándose esas palabras desde la víspera. Jojon que hoy cambiarían al conductor. Daniel se quedó inmóvil. ¿Qué? Dijeron que usted no se daría cuenta porque siempre sale apurado. Que solo tenía que subirse al coche y ya. Daniel miró de nuevo hacia el portón. El conductor seguía allí, tranquilo, esperando. Eso es una locura, dijo él, aunque su voz ya no sonaba segura. Mi conductor lleva años conmigo. No es el mismo, respondió ella. Hoy abrió la puerta con la mano izquierda. Daniel parpadeó. ¿Y eso qué? Su conductor siempre la abre con la derecha. Yo lo veo cada semana. Mi papá riega cerca del garaje y yo muchas veces lo he visto salir. Lo hace siempre igual. Hoy no. Daniel sintió un frío lento en la nuca. Bajó un poco más la vista hacia el coche. El hombre junto a la puerta llevaba gorra, traje oscuro, postura correcta. Desde lejos era fácil aceptar que todo era normal. Demasiado fácil. ¿Quién eres?, preguntó Daniel, esta vez en un tono distinto. La niña abrazó sus propios codos. Sofía. Sofía, ¿entiendes lo que me estás diciendo? Sí. ¿Y por qué no se lo dijiste a tu padre? Ella bajó la mirada. Porque trabaja aquí. Daniel la observó en silencio. Había algo muy duro en esa respuesta. No parecía la respuesta de una niña que buscaba atención, sino la de alguien que había pensado en las consecuencias más de lo que un adulto querría. La niña metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un teléfono viejo, de esos pequeños, con la pantalla algo rayada. Grabé lo que dijeron. Daniel la miró con sorpresa. ¿Grabaste a mi esposa? Sofía no respondió enseguida, a ella y al hombre. Daniel sintió que la palabra mi esposa se le quedaba atravesada en la boca. Durante un instante quiso descartarlo. Quiso pensar que aquello era una confusión infantil, un malentendido, una imaginación alimentada por una frase escuchada a medias. Elizabeth, no, ella. No después de tantos años, no después de la vida que habían construido juntos. Pero el coche frente a la casa seguía allí con una matrícula distinta. Y la niña seguía sin apartar la mirada de él. Déjame escuchar, dijo Daniel al fin. Sofía estaba a punto de desbloquear el teléfono cuando el suyo vibró en el bolsillo del saco. El sonido rompió el silencio como un golpe seco. Daniel sacó el móvil y vio el nombre en la pantalla. Elizabeth. Se quedó mirando el aviso un segundo entero antes de contestar. Sí. La voz de su esposa sonó suave, perfecta, como siempre. Daniel, ¿dónde estás? Te estamos esperando. Daniel levantó la vista hacia el coche del portón y luego a la niña escondida detrás de las macetas. Ya salgo, respondió, controlando la voz. Estoy en el jardín. No tardes, dijo Elizabeth. El conductor lleva rato listo. No querrás perder el vuelo. Daniel se quedó callado. Había algo en esa frase, una naturalidad casi demasiado pulida. Como si ella supiera exactamente dónde estaba él, qué iba a hacer y en qué momento tenía que moverse. Sí, dijo por fin. En un minuto voy. Colgó. Durante unos segundos no hizo nada, ni siquiera respiró bien. Solo miró el teléfono en su mano, como si acabara de oír una conversación entre dos desconocidos. Sofía lo observaba con una mezcla de miedo y determinación. ¿La oyó?, preguntó ella en voz baja. Daniel no respondió de inmediato. Se puso de pie despacio, y por un momento quiso volver al plan de siempre. Entrar al coche, ir al aeropuerto, subirse al avión, pensar que todo eso era absurdo. Era lo más fácil, lo más cómodo, lo más propio de su vida entera,
donde cualquier cosa extraña se resolvía más tarde, cuando hubiera tiempo. Pero algo ya se había roto. Miró otra vez al portón, el conductor, la matrícula distinta, la voz de Elizabeth, y luego bajó la vista hacia Sofía. «Pon la grabación», dijo. La niña tragó saliva, asintió y pulsó play. Al principio solo se oyó ruido de fondo, viento, hojas, un leve crujido, quizá el del invernadero abriéndose. Luego apareció la voz de Elizabeth, tan clara que Daniel sintió que alguien había metido una mano en su pecho. «Hoy no puede fallar», decía ella. Después habló un hombre. «Ya está arreglado. El conductor nuevo sabe qué hacer». Daniel frunció el ceño. «¿Y si sospecha?», preguntó ella en la grabación. «Está acostumbrado a mandar sin mirar demasiado», respondió el hombre. Elizabeth soltó una risa breve, fría. «Entonces que se suba. Con eso basta». Daniel sintió que el estómago se le hundía poco a poco. La grabación continuó unos segundos más, y cada palabra parecía encajar con una precisión insoportable. «Cuando salga de la ruta, no habrá vuelta atrás», dijo el hombre. «Mientras desaparezca hoy, todo estará resuelto», respondió Elizabeth. Daniel no apartó los ojos del teléfono. No dijo nada. No se movió. El jardín, el coche, la luz de la mañana, la voz de su esposa, todo empezó a parecerle una versión falsa de su propia vida. Como si alguien hubiera estado moviendo piezas mientras él creyera que solo estaba llegando tarde a un vuelo. Sofía apagó la grabación y se quedó esperando. «¿Entiende ahora?», preguntó. Daniel levantó la mirada muy despacio. «Sí», dijo, casi en un susurro. «Ahora sí». Volvió a mirar hacia el portón. El conductor seguía allí, esperando. Como si nada. Pero ya no lo veía igual, tampoco a la casa detrás de él, ni al nombre de Elizabeth en la pantalla de su móvil. Porque en ese instante, Daniel Whitmore entendió algo que todavía no quería aceptar del todo. Alguien muy cerca de él estaba preparando algo más grande que una simple mentira, y la niña que había salido al jardín a detenerlo no había venido a imaginar cosas. Había venido a salvarle la vida. En la grabación, la voz de su esposa sonó más fría de lo que Daniel jamás la había escuchado. A Daniel le costó incluso entender que estaba oyendo a Elizabeth. No porque la voz no fuera la suya. Al contrario, era demasiado reconocible, ese tono sereno, educado, casi impecable con el que hablaba en cenas, reuniones y llamadas cortas. Pero en aquella grabación no había amabilidad, ni cansancio, ni la menor sombra de emoción. Solo una frialdad limpia, calculada, como si estuviera hablando del tiempo y no de la vida de un hombre. Daniel se quedó inmóvil con el teléfono de la niña en la mano. Sofía estaba a su lado, en silencio, observándolo con una seriedad impropia de su edad. Él, en cambio, parecía haber perdido por un momento la capacidad de hacer cualquier otra cosa que no fuera escuchar. La grabación seguía. «Hay que cambiar al conductor», decía Elizabeth. A Daniel se le endureció la mandíbula. Después habló un hombre, con una voz más grave, más seca, de esas que no intentan caer bien a nadie. «Ya está hecho. El otro no va a venir hoy». Daniel frunció el ceño. No entendió la frase al principio, o quizás sí la entendió, pero su mente se negó a aceptarla. Porque una parte de él seguía buscando una explicación razonable, algo pequeño, algo que le permitiera decirse que estaba malinterpretando todo. Una broma de mal gusto, una conversación sacada de contexto. Cualquier cosa, menos lo que ya empezaba a dibujarse con una claridad insoportable. La voz de Elizabeth volvió a sonar, más baja esta vez. «Solo necesito que no se desvíe. El resto ya está preparado». Daniel levantó la vista despacio, como si el jardín delante de él ya no perteneciera al mismo mundo. En el portón seguía el coche negro. El conductor seguía de pie junto a la puerta. Todo parecía idéntico a lo de cualquier otra mañana, y sin embargo, ya no había nada normal en esa escena. Ya no era un traslado al aeropuerto, ya no era su rutina, ya no era su casa. Sofía mantuvo el teléfono quieto mientras la grabación avanzaba unos segundos más. «¿Y si se da cuenta?», preguntó el hombre. «¿Por qué se daría cuenta?», respondió Elizabeth, con una calma casi ofensiva.
Siempre está mirando el móvil, siempre va con prisa, ni siquiera mira quién abre la puerta. Daniel sintió un golpe sordo en el pecho. No era solo lo que decían, era la manera en que lo decían. No hablaban como personas nerviosas, ni como alguien que improvisa una mentira en el último minuto. Hablaban como quienes ya habían repetido ese plan varias veces en su cabeza. Como quienes habían pensado en cada detalle hasta convertirlo en algo limpio, técnico, casi administrativo. La voz del hombre volvió a entrar en la grabación. Cuando suba, lo sacamos de la ruta, ahí se acaba todo. Elizabeth respondió sin pausa, mientras desaparezca hoy, nadie va a hacer preguntas durante horas. Daniel cerró los ojos apenas un segundo. Desaparezca. La palabra se quedó flotando en su cabeza con una dureza extraña. No dijeron matar, no dijeron secuestrar, no dijeron nada tan directo como eso. Usaron una palabra más fría, más elegante, más cobarde. Desaparezca. Como si hablasen de una carpeta perdida o de un envío extraviado. Daniel abrió los ojos otra vez, pero no miró a Sofía. No miró al teléfono, miró el coche. Y de pronto, por primera vez desde que se detuvo junto a las macetas, lo vio como lo que era. Una trampa, no una sospecha, no una posibilidad. Una trampa. La grabación seguía. ¿Y el seguro?, preguntó el hombre. Elizabeth tardó un poco en responder, como si esa parte le molestara menos que las demás. Está listo. Si todo sale como debe, yo me encargo del resto. Daniel sintió que algo dentro de él se quebraba, no con estruendo, sino con una especie de silencio interno. Un silencio peor que el grito. Su esposa, la mujer con la que había compartido 15 años, la que había estado a su lado en hospitales, en lanzamientos, en funerales, en viajes interminables. La misma que le servía café por la mañana y le preguntaba por sus reuniones como si siguiera siendo su hogar. Y ahí estaba, en una grabación escondida en el teléfono de una niña, hablando del seguro como si él ya fuera una ausencia conveniente. La grabación terminó con un ruido suave de fondo, como una hoja rozando algo metálico. Sofía apagó el teléfono y no dijo nada. Daniel tampoco. Durante varios segundos, solo se oyó el zumbido débil del jardín, el motor lejano del coche, el roce de las hojas movidas por el aire. Luego él respiró hondo, una sola vez lento, controlado. No parecía un hombre roto, ya no. Lo que aparecía en su rostro era otra cosa, una quietud peligrosa, tensa, casi más inquietante que el shock anterior. Como si la primera oleada de dolor hubiera pasado por encima de él y, debajo, hubiera dejado un terreno más firme, más frío. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó al fin. Sofía dudó un momento antes de contestar. Todo lo que dijeron ahí cerca del invernadero. Daniel asintió muy despacio. Todavía no apartaba la vista del coche. ¿Estaban solos? Ella negó con la cabeza. No lo sé. Yo estaba lejos. Pero hablaban como si ya hubieran hecho esto antes. Eso hizo que Daniel levantara apenas las cejas. Antes. Ese detalle tan pequeño le heló la espalda más que la propia grabación. ¿Dijeron algo más?, preguntó. Sofía pensó unos segundos. Mencionaron al conductor. Dijeron que no iba a mirar atrás. Y también hablaron de que usted saldría tarde por culpa de una llamada. Daniel tragó saliva. Una llamada. Él había recibido llamadas de esa clase toda la vida. Mensajes, cambios, ajustes de última hora. Su agenda siempre estaba llena de urgencias pequeñas. Y de pronto entendió algo que lo incomodó todavía más que la traición. Alguien no solo conocía sus movimientos. Alguien los estudiaba. No era un impulso, era un diseño. Daniel dejó el teléfono de Sofía en su palma, con cuidado. No le digas esto a nadie, murmuró. La niña asintió de inmediato. Él volvió a mirar hacia el portón. El conductor seguía esperando. Pero ahora, cada gesto de aquel hombre se veía distinto. La postura, la forma de sostener las manos, el modo de mirar hacia la casa y luego hacia el camino. Ya no parecía un empleado paciente. Parecía alguien que también estaba esperando una señal. Daniel notó otra cosa. El hombre no había abierto la puerta del mismo modo de siempre. Sofía tenía razón. Había usado la otra mano. Un detalle mínimo, casi absurdo,
pero suficiente para que el cuerpo de Daniel reaccionara como si lo hubieran empujado desde dentro. Entonces vio a Elizabeth. Estaba junto a la entrada de la casa, del lado de la terraza, hablando con alguien por el móvil. Llevaba un vestido claro, el cabello recogido, una expresión tranquila, pulida. Desde lejos, parecía la imagen exacta de la esposa perfecta despidiendo a su marido para un viaje importante. Pero ya no podía verla así. No después de la grabación. No después de escuchar esa voz hablando de desaparecerlo con la misma naturalidad con la que otras personas hablan de una entrega o una cena. Daniel empezó a fijarse en cosas que antes se le escapaban. La forma en que Elizabeth evitaba quedarse demasiado tiempo en una habitación con él. Las veces que interrumpía una conversación para revisar el teléfono. Los silencios breves, demasiado breves, cuando él entraba en casa sin avisar. Las salidas que ella justificaba como reuniones benéficas o visitas a amigas. Las noches en que decía estar cansada y se iba temprano a dormir, dejando una distancia entre ambos que él había confundido con rutina. Ahora todo tenía un contorno distinto, no era cansancio. No era simple distancia, era cálculo, y ese pensamiento lo enfureció más que cualquier otra cosa. Porque a Daniel le molestaba descubrir que el engaño no había sido solo un desliz moral, era organización, horarios, accesos, paciencia. Alguien había esperado el momento exacto para mover las piezas. ¿Cuándo grabaste esto?, preguntó Daniel sin quitar la vista del frente. Ayer, respondió Sofía, después de que mi papá fue a buscar unas herramientas. Ellos estaban cerca del cristal del invernadero. Yo me escondí detrás de los arbustos. Daniel giró apenas la cabeza. ¿Tu padre sabía algo?, ella negó. No, yo no se lo dije porque trabaja aquí y porque... Bajó un poco la mirada, porque no sabía si me iba a creer. Daniel la observó en silencio. A sus 10 años, Sofía tenía el tipo de calma que no suele aparecer en los niños. No era frialdad, era otra cosa, una vigilancia silenciosa, como si hubiera aprendido demasiado pronto que mirar bien podía salvarte de problemas grandes. Daniel volvió a pensar en la grabación, en la frase del hombre. Está acostumbrado a mandar sin mirar demasiado. Esa línea lo golpeó con una precisión incómoda. No era solo crueldad, era conocimiento. El hombre sabía cómo era él, y eso significaba algo peor. El plan no venía de una mente improvisada. Venía de alguien que conocía su forma de vivir, sus hábitos, sus descuidos, sus vacíos. Daniel sintió entonces que el problema se agrandaba. Ya no era solo Elizabeth. Ya no era solo el coche, había otra persona, el hombre de la grabación, y detrás de ese hombre, quizá, una red más amplia de la que todavía no alcanzaba a ver. Se dio cuenta de que el verdadero peligro no era subirse al vehículo equivocado. El verdadero peligro era que demasiado gente supiera demasiado sobre él. El conductor Elizabeth, el amante, la agenda, las llamadas, las rutas, las horas de salida, todo estaba conectado de alguna forma. Y si alguien podía ordenar su desaparición con tanta precisión, entonces había tenido acceso a su vida de una manera mucho más íntima de lo que quería admitir. Daniel apretó el teléfono entre los dedos. ¿Escuchaste un nombre?, preguntó. Sofía negó. No, pero ella lo trataba como si ya lo conociera de antes. Como si no fuera la primera vez que hablaban de esto. Daniel inclinó apenas la cabeza, como si eso le confirmara algo que ya empezaba a temer. No había improvisación, había continuidad. Quizá llevaban semanas, tal vez meses. La idea de que Elizabeth hubiera podido construir algo así, mientras seguía durmiendo en su cama, le provocó un vértigo seco, casi físico. Sin darse cuenta, Daniel se apartó un paso de las macetas. Ya no estaba ocultándose por miedo, ahora lo hacía por estrategia. Aún no quería que el conductor notara nada, aún no quería que Elizabeth lo viera. Necesitaba tiempo y, sobre todo, necesitaba entender quién más estaba dentro de ese plan. Miró otra vez la puerta de la casa. Elizabeth seguía allí, hablando con aparente serenidad, y por un segundo la vio como si fuera otra mujer. No la esposa, no la compañera.
no la mujer que había construido una vida a su lado. Solo una figura elegante, perfectamente integrada en una mentira mucho más grande. Daniel recordó entonces noches en las que ella le había preguntado por sus viajes con una insistencia casi casual. Recordó cómo a veces parecía saber de antemano si iba a cancelar una cena o a cambiar una reunión. Recordó detalles que hasta ese momento no le habían parecido importantes. ¿Quién preparaba su agenda? ¿Quién tenía acceso a los cambios de última hora? ¿Quién podía hablar con el conductor sin pasar por él? Su asistente, Elizabeth, y alguien más, sin duda, porque el conductor no había aparecido por arte de magia. Alguien había coordinado eso. Sofía, dijo Daniel en voz baja. Sí, señor. Él tardó un momento en responder. Lo que hiciste. Miró a la niña con una gravedad nueva. No es algo pequeño. Ella bajó la vista, incómoda. Solo quería decirle lo que escuché. Lo sé. Daniel giró de nuevo la mirada hacia el coche. Ahora veía el reflejo del sol en la carrocería, el brillo oscuro de las ventanillas, el vacío de lo que habría pasado si hubiera abierto esa puerta sin detenerse. Y entendió algo aún más inquietante. Si Sofía no hubiera aparecido, él no habría sospechado nada hasta que ya fuera demasiado tarde. Ese pensamiento le dejó la boca seca. No había cámaras en la zona que él supiera. No había guardias prestando atención a un intercambio entre un conductor y una esposa. No había nadie vigilando esa escena porque, para el mundo, era exactamente una mañana normal. Eso era lo que más aterraba. Que lo extraordinario pudiera esconderse con tanta facilidad dentro de lo cotidiano. Daniel pasó una mano por la frente. En su mente empezaban a ordenarse piezas sueltas, cambios en la ruta, un conductor que no era el mismo, una esposa demasiado tranquila, un hombre sin nombre que hablaba de un plan, llamadas a deshoras, reuniones explicadas a medias, horarios ajustados con precisión. La red empezaba a tomar forma. No completa, todavía no, pero sí lo suficiente para saber que no estaba viendo solo una traición matrimonial. Estaba viendo un sistema pequeño, íntimo, construido alrededor de su rutina. Y ese sistema había encontrado un punto de entrada en la parte de su vida que él menos vigilaba: la confianza. Daniel soltó el aire despacio. Cuando volvió a mirar a Sofía, su rostro ya había cambiado otra vez. Ya no era el del marido herido ni el del hombre en shock. Era el de alguien que empieza a pensar como un cazador después de entender que la presa era él. «Escúchame bien», dijo en un tono bajo, firme. «A partir de ahora no hablas de esto con nadie, ni con tu padre, ni con el conductor, ni con nadie que te pregunte por mí o por mi esposa». Sofía sintió sin dudar. «¿Me entiende?» «Sí». Daniel miró de nuevo a la casa. «Y si ves algo extraño me lo dices. Antes que a nadie». «Entendido». Ella guardó el teléfono con cuidado, como si de pronto aquel aparato pesara demasiado. Daniel observó otra vez a Elizabeth. No sabía cuánto había oído ella ya. No sabía si el conductor había recibido alguna señal. No sabía si el plan seguía en marcha o si, desde ese mismo momento, alguien dentro de la casa podía notar que algo no había salido como estaba previsto. Lo único claro era que ya no podía seguir viéndose a sí mismo como un hombre que llegaba tarde a un vuelo. Ahora estaba dentro de otra cosa, más sucia, más cercana y mucho más peligrosa, porque si la grabación decía la verdad, entonces no solo querían apartarlo del camino, querían hacerlo desaparecer sin dejar ruido, sin dejar huella, sin dejar preguntas. Y la persona que había coordinado todo eso seguía en su casa, sonriendo a plena luz del día como si nada. Daniel sintió por primera vez una calma extraña, casi helada. No era paz, era determinación. Sabía que todavía no tenía todas las respuestas. Sabía que el conductor era solo una pieza. Sabía que el hombre de la grabación era otra. Y también sabía que Elizabeth no actuaba sola. Había una red detrás, una agenda compartida, accesos, llamadas, horas exactas. Y alguien, en algún lugar muy cerca de él, había tenido el descaro de convertir su vida entera en una ruta de salida. Daniel levantó la vista una vez más hacia el portón.
El coche seguía allí esperando, pero ahora ya no parecía esperar a un pasajero. Parecía esperar al final de algo que apenas acababa de empezar. El seguro era demasiado grande, y la última actualización había ocurrido solo 6 meses antes. Daniel se quedó mirando el papel como si en cualquier momento fuera a cambiar por sí solo. Martin había dejado la carpeta cerrada sobre su escritorio, pero bastaron esas 2 páginas para que el aire de la oficina se volviera más pesado. Ahí estaba todo, ordenado con una limpieza casi ofensiva: el número de la póliza, los beneficiarios, las fechas de modificación, las transferencias vinculadas y los nombres que empezaban a encajar demasiado bien entre sí. Daniel repasó la línea con el dedo una vez más. 20 millones. No era una cifra cualquiera. No era un seguro pensado para cubrir gastos normales o proteger un futuro común. Era una cantidad demasiado grande para pasar inadvertida, demasiado precisa para ser casual. Y lo peor era la fecha. La actualización había sido hace 6 meses, justo cuando su calendario había estado más lleno que nunca, justo cuando él firmaba documentos sin mirar demasiado porque confiaba en que todo venía revisado desde su oficina. Alzó a un segundo, no porque necesitara descanso, sino porque su cabeza había empezado a ordenar las piezas con una frialdad nueva. Ya no era el hombre que acababa de descubrir una traición. Era el hombre que estaba viendo el mapa completo. Martin seguía sentado enfrente, en silencio, observándolo con la paciencia de quien sabe que una mala noticia tarda en acomodarse dentro del pecho. «Confírmame algo», dijo Daniel al fin, sin tocar la carpeta. «Esa actualización necesitaba mi firma». «Sí», respondió Martin, «pero el trámite entró por tu oficina». Todo parecía correcto. Nada saltó a la vista. Daniel soltó una exhalación lenta por la nariz. Claro que no había saltado a la vista. Ese era precisamente el problema. Habían trabajado con el mismo método con el que se mueve una empresa grande, sin hacer ruido, sin dejar una sola mancha, sin dar motivos para que nadie preguntara demasiado. Si nadie levantaba la cabeza, todo parecía normal. Y Daniel llevaba años sin levantar la cabeza lo suficiente. Miró de nuevo los papeles. Beneficiaria principal, Elizabeth Whitmore. No aparecía como una coincidencia, ni como una opción secundaria, ni como un respaldo cualquiera. Su nombre estaba al frente, sólido, limpio, oficial. El tipo de cosa que no se improvisa un martes por la tarde. ¿Quién más figura?, preguntó. Martin pasó una página. Beneficiaria secundaria, un fondo administrativo temporal. Nada raro en apariencia, pero la persona que gestionó la modificación tiene acceso interno. Daniel levantó apenas una ceja. ¿De mi oficina? Eso parece. No dijo nada enseguida. Se limitó a apoyar los codos sobre el escritorio y entrelazar las manos. Había aprendido hacía mucho que las peores verdades no llegan con un golpe, sino con pequeños ajustes. Una línea, una firma, un correo, una llamada. Martin señaló otro documento. También encontré transferencias recientes. Daniel lo miró en silencio sin cogerlo todavía. ¿De quién? Ryan Keller. El nombre ya no le sorprendía, pero seguía molestándole como una espina que no terminaba de salir. Martin deslizó las hojas hacia él. Ryan Keller había estado moviendo dinero en los últimos meses. No cantidades imposibles, no algo que gritara culpa a simple vista, sino movimientos intermitentes, pagos dispersos, pequeños vacíos en la cuenta que solo podían verse cuando alguien se tomaba el tiempo de seguir el rastro completo. Deudas, préstamos, retrasos con acreedores, inversiones fallidas. Todo ello pintaba una imagen bastante clara. Un hombre con más problemas que orgullo. Daniel leyó en silencio. «Está ahogado», murmuró. «Sí», dijo Martin, «y los hombres ahogados aceptan cosas que no aceptarían de otro modo». Daniel dejó los papeles sobre la mesa y se recostó despacio en la silla. Durante unos segundos no dijo nada. La oficina, amplia y ordenada, parecía de pronto demasiado pequeña para todo lo que se estaba descubriendo dentro de ella. Elizabeth, Ryan, el seguro, el conductor cambiado,
su agenda, las llamadas a deshoras. Todo iba encajando, no con la lógica limpia de un informe, sino la lógica sucia de una gente que cree que el dinero puede tapar cualquier cosa. «Quiero saber exactamente cuándo empezó», dijo Daniel. Martín asintió como si ya esperara esa pregunta. «Lo estoy rastreando, pero hay algo más». Daniel alzó la mirada. «Habla». Martin abrió otra carpeta más delgada y sacó varias impresiones de mensajes y registros de llamadas. Elizabeth y Keller llevan meses viéndose. No solo llamadas, comidas, entradas a hoteles, desplazamientos que no parecen parte de ninguna actividad benéfica. Nada escandaloso por sí solo. Junto con esto, golpeó con el dedo el papel de la póliza, cambia todo. Daniel tomó los impresos esta vez. Llamadas cortas, mensajes borrados, horarios que coincidían con viajes de él, fechas en las que él había estado fuera y ella no debería haber tenido motivo para moverse con tanta libertad. La clase de coincidencias que dejan de serlo cuando se mira el conjunto. No había dramatismo en los datos, y eso era lo más inquietante. Todo era demasiado limpio, demasiado preparado, demasiado humano, porque para montar algo así no hacía falta un monstruo. Bastaba con dos personas frías y una tercera, lo bastante desesperada para hacer el trabajo sucio. Daniel levantó la vista. ¿Tienes algo sobre el conductor? Todavía no todo, dijo Martin, pero sí lo suficiente para no confiar en él. Hay un historial de atrasos con préstamos, nada que lo convierta automáticamente en culpable, pero sí en alguien susceptible de aceptar dinero rápido. Daniel se quedó quieto. Ahí estaba otra vez la misma fórmula. No era solo que alguien quisiera hacerle daño, era que habían elegido a alguien fácil de comprar. A alguien con suficiente necesidad como para cerrar la boca. Se pasó una mano por la mandíbula, pensativo. Entonces el coche no fue un error, dijo. No, respondió Martin, fue parte del plan. Daniel miró hacia la ventana de su oficina. Desde allí se veía una franja del jardín y más allá, la zona donde el personal cruzaba entre la casa y los caminos laterales. Todo seguía igual que siempre, pero ahora cada detalle tenía una sombra distinta. El seto, la grava, la verja, la curva de la entrada. Incluso, el lugar donde el coche que había esperado la mañana anterior parecía pertenecer a otra historia. Volvió a hablar sin apartar la vista del exterior. Si ellos ya habían organizado el seguro, el conductor y los horarios, lo que querían era una desaparición limpia. Martin no contestó enseguida, solo lo observó. Daniel siguió, como si hablara más para ordenar sus ideas que para explicarle nada a nadie. No querían una escena, no querían ruido, querían que yo subiera al coche, desapareciera unas horas o unos días y después dejar que el sistema hiciera el resto. Martin apoyó los antebrazos en las rodillas. «Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer?» Daniel tardó en responder. Era la pregunta más importante de todas, porque ya no se trataba de entender. Entender ya entendía. Eso era lo fácil. Lo difícil era decidir si iba a ir directamente a la policía o si iba a aprovechar lo que había descubierto para volver a ponerse dentro del tablero. Miró el nombre de Elizabeth otra vez. No le salía odiarla todavía. Ni siquiera eso. Lo que sentía era algo más incómodo, una mezcla de incredulidad, decepción y un enfado tan contenido que casi parecía calma. «Si voy a la policía ahora», dijo despacio, «ella tendrá tiempo de prepararse». Martin frunció el ceño. «Daniel». «No», lo interrumpió con voz baja. «Escúchame. Si la denuncio ahora, dirá que estoy confundido, que todo viene de un malentendido, que quizá estoy paranoico. Tiene el papel perfecto para vender esa versión. Es mi esposa. Lleva 15 años a mi lado. La gente va a querer creerla antes que creerme a mí». Martin se quedó callado. Daniel tenía razón. Ambos lo sabían. Había cosas que, incluso siendo ciertas, necesitaban más que una verdad para salir a la luz. Necesitaban prueba, contexto, tiempo. Y en un caso como ese, el tiempo era lo único que no podía regalarles. Daniel se levantó y caminó hasta la ventana. Cruzó los brazos detrás de la espalda y se quedó mirando el jardín como si estuviera calculando distancias.
Quiero que me consigas todo lo que puedas de Ryan Keller, dijo. Deudas, llamadas, cuentas, movimientos recientes, personas que lo hayan visto nervioso o apurado. Quiero saber si alguien le ha pagado algo en efectivo y de dónde salió ese dinero. Martin asintió. Puedo hacerlo. Y quiero saber quién más tiene acceso a mi agenda. Quién puede cambiar horarios, confirmar traslados, hablar con conductores sin pasar por mí. Eso sí hizo que Martin alzara las cejas. ¿Crees que hay alguien más dentro? Daniel no respondió de inmediato. Siguió mirando el exterior. Pensó en los meses previos, en las pequeñas interrupciones, en los cambios de última hora, en las veces que un vuelo se había adelantado o una cena había sido movida por una llamada que venía de dentro de la casa. Antes lo había considerado normal. Ahora empezaba a parecerle otra cosa. No lo creo, dijo al final. Lo sé. Se giró apenas hacia su amigo. Nadie organiza algo así sin información precisa. Nadie coloca un coche falso y un conductor distinto sin saber exactamente a qué hora voy a salir, por dónde y con quién voy a hablar antes. Martin lo escuchaba sin interrumpir. Daniel continuó. Y quien más sabe mi rutina que nadie, es ella. El silencio que siguió fue corto, pero pesado. No había necesidad de decir el nombre de Elizabeth otra vez. Estaba en la habitación aunque no estuviera allí. Era el centro de todo. La persona más cercana, la más difícil de mirar con frialdad, y por eso mismo, la más peligrosa. Daniel regresó al escritorio, cogió una hoja en blanco y comenzó a escribir cosas sueltas. No como un ejecutivo, como un hombre que intenta atrapar un incendio antes de que encuentre otra puerta. Nombres, horas, rutas, personas con acceso, cambios recientes, motivos. Se detuvo un momento y escribió una frase en la parte superior. Si controlan la rutina, controlan al hombre. Martin la vio desde el otro lado y no dijo nada. Daniel apoyó el bolígrafo, pensativo. Ella sabe que yo no miro todo dos veces, murmuró. Sabe que si una agenda está preparada, yo firmo y sigo. Sabe cuándo estoy cansado, cuándo estoy de viaje, cuándo no tengo tiempo de revisar un detalle. Eso no significa que no puedas recuperar el control, dijo Martin. Daniel lo miró con algo parecido a una sonrisa, aunque no tenía nada de amable, lo sé. Cogió una de las hojas de la póliza otra vez. Lo que significa es que esto no fue un impulso. Fue paciencia. Martin cruzó los brazos. ¿Y qué quieres hacer con esa información? Daniel no respondió enseguida. Su mente ya estaba varios pasos más adelante. No porque quisiera jugar al héroe, sino porque entendía muy bien la clase de personas que creen haber dejado una puerta abierta solo para ti. Y también entendía que la mejor manera de atraparlas era dejarlas convencidas de que aún estás dormido. Quiero que crean que sigo igual, dijo al fin. Martin lo observó en silencio. Daniel siguió, con la voz más baja. Quiero que piensen que todavía no he entendido nada. Que el susto del otro día me descolocó, pero no me hizo sospechar. Que sigo siendo el hombre que llega tarde, que confía en su chofer, que se deja llevar por la agenda. Estás hablando de tenderles una trampa, dijo Martin. Daniel no apartó la vista de los papeles. Estoy hablando de usar la misma rutina que ellos quieren contra ellos. Martin se quedó quieto un instante. No parecía gustarle la idea, y aún así sabía reconocer cuando Daniel ya había tomado una decisión. Si haces esto mal, puede salirte muy caro. Daniel levantó la cabeza. Si lo hago como tú dices, puede escapárseme todo. No había desafío en su tono, solo una verdad sencilla. La clase de verdad que sale cuando alguien ha dejado de pensar como víctima y empieza a pensar como alguien que todavía puede mover piezas. Martin se pasó una mano por la cara. Necesitamos más que intuiciones, dijo. Si vas a actuar, te hace falta una prueba sólida. Algo que no puedan explicar ni borrar. La tendremos. Daniel miró la carpeta cerrada, luego el teléfono sobre la mesa. Su esposa probablemente estaba en alguna parte de la casa en ese mismo instante. Tal vez leyendo, tal vez hablando con alguien. Tal vez mirando por una ventana, tranquila, segura de que todavía dominaba el ritmo de las cosas.
Esa idea le produjo un escalofrío extraño, no de miedo, sino de conciencia. La misma mujer que había compartido su cama podía estar calculando su desaparición con la misma naturalidad con la que otros organizan un viaje. Y sin embargo, él iba a seguir entrando por la misma puerta. Voy a comportarme con normalidad, dijo. Hoy, mañana y los días que haga falta. Nada de gestos bruscos, nada de preguntas extrañas delante de ella. Martin lo estudió con atención. Eso va a ser difícil. Daniel soltó una exhalación breve. No tanto como parecer tonto mientras te quieren enterrar. Por primera vez en toda la conversación, Martin sonrió apenas, pero la sonrisa se le borró enseguida cuando Daniel añadió, «Quiero que preparen un segundo coche. ¿Para qué? Para lo que venga después». Martin entendió al instante y ese entendimiento le cambió la cara. Daniel se sentó otra vez, más despacio. Ya no tenía la expresión de un hombre roto, tenía la de alguien que ha dejado de improvisar. La de un cazador tranquilo que por fin ha visto bien el camino de la presa. Si vuelven a intentarlo, dijo, quiero estar listo, y quiero que esta vez no tengan salida. Martin sostuvo su mirada un segundo largo. Entonces vas a fingir, sí, y si ella te nota distinto. Daniel apoyó los dedos sobre la mesa. No lo hará, porque lo único que ella espera de mí es que siga ocupado. La frase quedó suspendida entre los dos. Después, Daniel apartó la carpeta y abrió el teléfono. No llamó a la policía. No todavía. En lugar de eso, revisó la agenda del día con una atención nueva, buscando el hueco exacto donde podían volver a meterlo en el mismo escenario. La misma salida, la misma ruta, el mismo coche, y mientras lo hacía, comprendió algo todavía más incómodo. El verdadero error de Elizabeth quizá no había sido amar a otro hombre. El error había sido creer que él nunca sabría mirar su propia vida con ojos de extraño. Daniel dejó el teléfono sobre la mesa y se puso de pie. No voy a correr, dijo. Martin alzó la vista. Entonces vas a esperar. Daniel miró de nuevo hacia la ventana. Voy a dejarlos mover primero, y con eso, la decisión quedó tomada. Daniel no llamó a la policía todavía. Quería una prueba más, y estaba dispuesto a dejar que intentaran llevarlo otra vez al mismo coche. Cuando el coche dejó atrás la ruta del aeropuerto, Daniel supo que el secuestro ya había empezado. No hizo falta que el conductor dijera nada más. Bastó con sentir cómo el vehículo seguía recto cuando debía girar. Bastó con ver por la ventanilla los carteles del desvío quedarse atrás y desaparecer poco a poco, como si la ciudad misma estuviera cerrando una puerta. Daniel siguió sentado en el asiento trasero, con el cuerpo quieto y el pulso sorprendentemente estable. Había imaginado ese momento de muchas maneras durante las últimas horas, incluso durante las noches anteriores, pero ninguna versión se parecía a la realidad. En la realidad, todo era más frío, más limpio, más silencioso. La carretera se fue vaciando. Al principio aún quedaban otros coches, alguna furgoneta, un par de semáforos, el movimiento normal de la mañana. Luego llegaron las calles amplias, las naves, los muros de hormigón, los tramos donde no había casi nadie caminando. El conductor no parecía mirar a Daniel por el espejo, pero cada tanto sus dedos se cerraban un poco más sobre el volante, como si necesitara recordarse a sí mismo que todavía controlaba el coche. Daniel miró la hora. Le faltaban minutos para entrar en una zona donde, si todo salía como había planeado Martin, ya no podría improvisar nada sin delatarse. Un error de cálculo, una palabra de más, un movimiento brusco, y el hombre al volante podría entrar en pánico. Si eso pasaba, nadie sabía qué podía ocurrir después. Aún así, Daniel habló con voz tranquila. «No vas hacia el aeropuerto». El conductor no respondió enseguida, solo mantuvo la vista fija en la carretera, como si no hubiera escuchado. «Te hablo a ti», añadió Daniel sin elevar el tono. «No vas hacia el aeropuerto». Hubo una pausa breve, tensa. «Hay tráfico, señor», dijo por fin el hombre. Daniel dejó escapar una respiración corta, casi parecida a una risa sin humor. «No mientas ahora. No sirve de nada». El coche siguió avanzando.
A la derecha aparecieron varias rejas metálicas, una hilera de contenedores, un solar con montones de palés viejos apilados junto a una valla. Más allá, una estructura de ladrillo visto con las ventanas rotas. Daniel ya conocía ese paisaje de sobra. Era el tipo de sitio donde nadie miraba dos veces un vehículo parado demasiado tiempo. Se giró apenas en el asiento, lo justo para ver mejor el perfil del conductor. «Te han pagado bastante bien», dijo Daniel. El hombre tragó saliva pero siguió callado. «No hace falta que lo niegues. Ya sé que no ibas a llevarme al aeropuerto. Ya sé que el coche no era el de siempre. Ya sé que me cambiaron el conductor sin pasar por mi oficina. Y también sé quién ha movido el dinero. Eso sí provocó un cambio. Pequeño pero real». El conductor apretó la mandíbula y echó un vistazo rápido al espejo retrovisor. Daniel lo notó. «Ryan Keller», dijo. «Ese nombre te suena, ¿verdad?» El coche aminoró apenas. No lo suficiente para llamar la atención de nadie, pero sí lo bastante para delatar que el hombre estaba pensando más de la cuenta. «No sé de qué me habla», contestó al fin. Daniel apoyó la espalda en el asiento. Hablaba despacio como si cada palabra estuviera colocada en el lugar exacto. «Te pagan para que no sepas. Eso es lo que hacen cuando quieren que alguien se ensucie las manos y luego desaparezca con facilidad. Pero yo sí sé. Sé que te prometieron efectivo. Sé que te dijeron que no pasaba nada, que solo era una ruta alternativa, que tenía que estar quieto unas horas. Sé que te vendieron la historia como si fuera un favor y no un delito». El conductor no dijo nada. La carretera se ensanchó un poco y luego volvió a estrecharse entre dos muros altos pintados de gris. Daniel vio un almacén con el portón abierto, oxidado por la humedad, y una señal torcida que ya no anunciaba nada. Por un instante sintió un escalofrío muy leve en la nuca. No porque tuviera miedo de lo que venía, sino porque recordó con exactitud la voz de la niña. La forma en que había dicho que iban a llevarlo a un lugar pequeño, a un sitio donde nadie escuchara. Era exactamente eso. El coche redujo la velocidad al acercarse a un viejo complejo industrial. Había una cancela de metal al fondo, medio abierta, y un patio vacío rodeado por naves abandonadas. Todo parecía preparado para que un vehículo entrara sin que nadie lo viera desde fuera. Daniel soltó una mano del brazo del asiento y se inclinó un poco hacia adelante. «Te equivocaste de hombre si pensabas que iba a quedarme callado». El conductor se tensó. «Señor, no sabe de lo que habla». «Sí lo sé, y tú también». Por primera vez, Daniel vio el miedo en la cara del hombre, aunque fuera solo a través del reflejo del espejo. No era todavía terror. Era algo más torpe, más humano. La expresión de quien empieza a comprender que la historia que le contaron no era tan limpia como parecía. Daniel bajó un poco más la voz. «Tú no estás trabajando para una empresa de transporte. Estás participando en un secuestro. Y cuando todo esto salga mal, no van a protegerte. Van a señalarte a ti primero». El hombre soltó una exhalación fuerte por la nariz. No quería hacer daño a nadie. Eso es exactamente lo que dicen todos cuando ya es demasiado tarde. El coche entró en el recinto industrial con un giro lento. El suelo estaba cubierto de manchas de aceite, trozos de vidrio y hojas arrastradas por el viento. A la izquierda había una hilera de ventanas polvorientas, detrás de las cuales no se distinguía movimiento alguno. A la derecha, una puerta metálica colgaba torcida en sus bisagras. Daniel miró el lugar sin apartar la atención del conductor. Ese sitio era peor de lo que había imaginado. No porque fuera amenazante por sí solo, sino porque parecía hecho para que una persona se volviera invisible allí dentro, sin gritos, sin testigos, sin preguntas. «¿Cuánto te dieron?», preguntó Daniel. El hombre no contestó. «¿10? ¿20? ¿Te prometieron que sería solo una mañana y luego volverías a tu vida?». Silencio. Daniel asintió lentamente, como si ya hubiera recibido la respuesta. «Déjame adivinar. Te dijeron que me dejarían allí un tiempo, que nadie iba a salir herido, que era mejor no hacer preguntas. Y tú, que estabas desesperado, decidiste creerlo».
El conductor tragó saliva otra vez. La palabra desesperado había hecho su trabajo, porque no todos los hombres aceptaban un crimen por crueldad. Algunos lo aceptaban por deuda, por vergüenza, por miedo a perderlo todo, y eso los volvía todavía más peligrosos, porque podían romperse en cualquier momento. El coche avanzó despacio hacia una de las naves vacías. Daniel vio una puerta lateral entreabierta, como si alguien hubiera estado esperando allí dentro a que el vehículo se detuviera. Se le endureció la mirada. «Escúchame bien», dijo. «Si entras ahí, todo se termina para ti. Pero si frenas ahora, todavía puedes salir de esto caminando». El conductor soltó una risa seca, incrédula. «¿Y cree que le voy a creer? No, pero vas a creerme cuando te diga lo siguiente». Daniel hizo una pausa. «Hay policías siguiéndonos». La reacción fue mínima pero suficiente, un pequeño tirón en el volante, un cambio involuntario en la respiración. «Mentira», dijo el hombre. «No», Daniel no apartó la vista de él. «Martin llamó hace rato. La policía sabe a dónde íbamos. Sabe quién es Ryan Keller, sabe que el coche no es el correcto, y sabe que si entras por esa puerta ahora, te quedas sin salida». El conductor giró la cabeza un segundo, apenas lo necesario para mirar a Daniel por completo en el espejo. «No puedes saber eso». «Claro que puedo. Mi vida no depende de tu conciencia. Depende de que hayas cometido el error de subestimar a la gente que sí sabe sumar». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. El coche se fue acercando a la nave. Ya estaban a pocos metros. Daniel veía el polvo en el suelo, la sombra proyectada por la estructura, el hueco oscuro de la entrada. Si el conductor decidía seguir adelante, aunque fuera por puro pánico, los agentes tendrían que entrar a una zona cerrada donde todo se complicaría. Daniel lo supo en ese mismo instante. Ya no había margen para seguir midiendo cada palabra. Así que eligió la última carta. «Tu nombre aparece en una transferencia en efectivo», dijo. «El pago salió de una cuenta que ya está siendo rastreada. Si esto termina aquí, tú eres el único al volante. Pero si paras ahora y hablas, todavía puedes decir que te engañaron». El conductor no respondió, pero por primera vez levantó el pie un poco del acelerador. El coche perdió impulso. Daniel lo vio y decidió apretar una vez más. «Elizabeth no va a protegerte», dijo con una calma casi cruel. «Ni Ryan tampoco. Cuando esto explote, ellos van a buscar una versión limpia y tú no eres parte de esa versión. Eres el hombre que apareció en el coche equivocado». El rostro del conductor se endureció. Luego se tensó. Luego vaciló. El coche avanzó unos metros más y se detuvo casi por completo frente a la entrada del almacén. El motor seguía encendido. El aire dentro del vehículo se sentía más denso. Daniel oyó un ruido leve por el auricular oculto que llevaba en el bolsillo. Una vibración mínima. «Martin, o la policía, o ambos». No contestó. No hacía falta. Afuera, nada parecía moverse. Demasiado quieto, demasiado preparado. El conductor miró otra vez la puerta de la nave y luego el espejo. Tenía el mismo gesto de alguien que acaba de darse cuenta de que las dos salidas posibles pueden destruirle la vida por igual. «Yo no quería», empezó a decirse. «Lo sé», interrumpió Daniel. «Pero ya estás aquí». En ese mismo momento, un vehículo oscuro apareció al final de la calle industrial. Luego otro. No llevaban sirenas. No todavía. Pero la forma en que se detuvieron a ambos lados de la vía dejó claro que el operativo ya estaba en marcha. El conductor abrió mucho los ojos. Daniel aprovechó ese segundo de duda. «Ahora ya lo ves», dijo. «No estás solo conmigo». El hombre miró al frente, luego al retrovisor, luego a las dos figuras que empezaban a salir de los coches a lo lejos. Su respiración se aceleró. «Me dijeron que no habría policía. Te mintieron». La voz de Daniel seguía siendo serena, pero cada palabra golpeaba más fuerte que la anterior. El conductor apretó el volante con ambas manos. Su cuerpo entero parecía encogerse dentro del asiento. Daniel vio cómo le temblaban los dedos. «Da marcha atrás», dijo. El hombre no respondió. Ahora, otra pausa. Luego, por fin,
El conductor tomó una decisión tan rápida que casi parecía un reflejo de supervivencia. Metió la marcha atrás. El coche dio un tirón brusco. Daniel no perdió la compostura, pero sintió como el pulso se le subía al cuello. El vehículo empezó a retroceder despacio, alejándose de la entrada del almacén como si la misma nave lo estuviera soltando. Afuera, los agentes ya corrían. Uno de ellos levantó un brazo para señalar el coche. Otro hablaba por radio. Daniel vio una puerta lateral abrirse de golpe en el almacén, y por un segundo tuvo la impresión de que alguien estaba dentro esperando una señal que ya nunca iba a llegar. El conductor retrocedió un poco más. Luego giró el volante con manos nerviosas, y entonces apareció la segunda patrulla, cerrando el paso por detrás. El camino se cerró de golpe, no había avance posible, no había salida limpia. Solo una carretera estrecha, 2 coches oficiales, y un hombre al volante que acababa de entender que el dinero no lo iba a sacar de aquello. El coche se detuvo. Durante un segundo entero, todo quedó inmóvil. Ni el motor, ni las voces, ni los pasos. Solo el ruido lejano del viento golpeando chapa y ventanas rotas. Daniel habló muy despacio. «Sal del coche», dijo. El conductor lo miró por el espejo. Había algo quebrado en su expresión ahora. Algo que no era valentía ni cobardía, sino la certeza de haber llegado demasiado lejos para volver atrás del todo. «No quería que terminara así», murmuró. «Yo sí», respondió Daniel. Los agentes se acercaban a ambos lados del vehículo. Ya se veía el brillo de sus placas, la tensión controlada en sus movimientos, la forma profesional de rodearlo todo antes de tocar nada. Uno de ellos se detuvo junto a la puerta del conductor. «Apaga el motor». Manos visibles. El hombre obedeció con torpeza. Daniel siguió quieto, observando cómo aquel plan, que parecía tan bien armado desde fuera, se rompía en cuestión de segundos por una sola cosa simple: alguien que había mirado con suficiente atención. El conductor soltó el cinturón. Uno de los agentes abrió la puerta. Otro le pidió que bajara lentamente con las manos en alto. El hombre salió del coche casi temblando, mirando primero al asfalto, luego a Daniel, luego a los policías. Y entonces Daniel comprendió que lo peor no era haber estado a punto de desaparecer. Lo peor era descubrir lo fácil que había sido intentarlo. El conductor fue apartado hacia un lado. Un agente se acercó al lado de Daniel y abrió la puerta trasera. «Señor Whitmore», dijo con voz firme, «ya puede salir». Daniel bajó del coche despacio. El aire de afuera le golpeó el rostro con una frialdad seca. Miró la nave abandonada, la puerta abierta, el patio vacío, los cristales rotos. Todo aquello tenía la forma exacta del lugar donde un hombre debía dejar de existir sin hacer ruido. Pero ya no. Un oficial se le acercó enseguida. «Soy el detective Harris. Su amigo Martin Hale nos avisó. Vamos a tomar declaración, pero primero necesito saber una cosa. ¿Está herido?» Daniel negó con la cabeza. «No». «¿Ha entrado alguien en contacto con usted dentro del coche?» «Solo el conductor». Harris asintió una vez y lanzó una mirada breve hacia la nave y luego hacia el hombre detenido. «Ha hecho lo correcto al mantenerlo hablando». Daniel miró el almacén y luego los coches que seguían cerrando el perímetro. Los agentes se movían con rapidez. Uno de ellos ya hablaba por radio, otro inspeccionaba los alrededores. «No fue un impulso», dijo Daniel en voz baja. «Esto venía de antes». Harris lo miró con atención. «Lo sé, y lo vamos a demostrar». Daniel no contestó enseguida. Seguía mirando el edificio, pero ya no con miedo. Ahora con la claridad amarga de quien ve por fin el borde real del abismo. En alguna parte, dentro de esa red, Elizabeth todavía creía que el plan iba bien. O quizá no. Quizá ya lo intuía. Quizá ya empezaba a sentir que algo se había roto. Daniel cerró los puños a los lados del cuerpo. El arresto del conductor era solo el primer golpe, la primera grieta, la parte visible de una caída que todavía no había llegado a la casa. Y mientras un agente le pedía que se apartara un poco para terminar de asegurar la zona, Daniel entendió que lo verdaderamente peligroso ya no era ese almacén.
Era lo que lo esperaba al otro lado de la puerta de su propia vida. Cuando Daniel puso la grabación sobre la mesa, Elizabeth entendió que ya no había salida. La casa estaba en silencio, pero no en ese silencio cómodo que a veces dejan las casas grandes cuando la gente se va a dormir. Era otro tipo de silencio. Uno pesado, tenso, como si las paredes mismas esperaran a ver quién iba a hablar primero. Daniel no se sentó de inmediato. Se quedó de pie junto a la mesa del comedor, con el teléfono en la mano, mirando a su esposa del mismo modo en que se mira algo que durante años se creyó conocer y de pronto deja de tener forma. Elizabeth estaba al otro lado, inmóvil. Tenía el rostro más pálido que de costumbre, aunque seguía intentando sostener esa expresión serena que tantas veces había usado para salir de cualquier conversación difícil. Pero esta vez no le alcanzaba. Ya no. Sobre la madera estaban las fotos que Martin había conseguido, impresas en papel grueso, extendidas una junto a la otra. Elizabeth entrando en un hotel con Ryan. Elizabeth saliendo de un restaurante. Elizabeth hablando con él en una esquina discreta, con la cabeza inclinada, como si no quisiera ser vista por nadie. No hacían falta más pruebas para entender que aquello no era una sospecha. Era una caída completa. Daniel colocó el teléfono frente a ella y tocó reproducir. Primero se escuchó el ruido leve del viento, después la voz de Elizabeth, fría, medida, sin una sola grieta, hablando de horarios, del coche, del conductor, de cuánto tiempo podrían mantenerlo alejado sin que nadie levantara demasiadas preguntas. La frase más dura llegó casi al final, cuando habló del dinero como si hablara de una transferencia cualquiera, no de la desaparición de un hombre. Elizabeth no apartó la mirada del teléfono mientras sonaba. Cuando terminó, el aparato quedó en silencio sobre la mesa. Daniel tampoco dijo nada durante unos segundos. Solo la observó, esperando, sin rabia visible, sin gritos. Y eso, de alguna manera, la hizo sentirse todavía más atrapada. Fue ella quien rompió primero el aire. «No ibas a escuchar eso», dijo en voz baja. Daniel soltó una risa breve, seca, sin humor. Ese era el problema, ¿no? Que yo no debía escuchar nada. No debía ver el coche, no debía notar al conductor, no debía estar vivo para hacer preguntas. Elizabeth apretó los labios, pero no contestó enseguida. Bajó la vista a las fotos y luego volvió a mirarlo. Por un momento parecía que iba a seguir negándolo, pero la mentira ya no tenía espacio para sostenerse. Se le notaba en los hombros, en la mandíbula, en la manera en que respiraba. Estaba cansada de fingir. «No querías entenderlo», dijo al fin. «Entender qué». Ella soltó aire por la nariz, como si llevara demasiado tiempo guardando esa respuesta. «Que yo estaba harta». Daniel no se movió. «¿Harta de qué, Elizabeth?» Ella levantó la vista hacia él con una mezcla extraña de cansancio y resentimiento. «De esperar, de mirar cómo todo giraba en torno a ti, de vivir en una casa preciosa que nunca se sentía como un hogar. De verte salir una y otra vez, siempre con prisa, siempre con otra reunión, otro vuelo, otra cena de negocios. Todo era importante menos yo». Daniel la escuchó sin interrumpir, y quizá eso fue lo que la empujó a seguir, porque ya no estaba hablando con un marido confundido. Estaba hablando con alguien que por fin la obligaba a escucharse a sí misma. «Yo no me casé para ser una sombra», continuó. «Pasé años acomodándome a tu vida, a tus horarios, a tus silencios. Tú decías que era temporal, que después de cerrar un trato, después de expandir la empresa, después de una temporada difícil, todo sería distinto. Y nunca lo era, siempre había algo más». Daniel bajó la vista un instante. Las palabras le dolieron menos por lo que decían que por lo tarde que llegaban. Pensó en todas las veces que se había convencido de que trabajar más era una forma de cuidar lo que tenía. En todas las veces que había confundido presencia económica con presencia real. «¿Y por eso decidiste matarme?», preguntó, con una calma tan quieta que parecía casi peor que un grito. Elizabeth cerró los ojos apenas un segundo. «No iba a ser así», dijo.
Pero iba a ser. No respondió. Daniel dio un paso hacia la mesa y señaló las fotos con un dedo. Ryan, el conductor, el seguro, el coche cambiado. ¿Desde cuándo? Ella tardó demasiado en contestar. Hace meses. ¿Meses? No fue de un día para otro, Daniel. Su voz se quebró por primera vez, apenas un poco. Al principio era solo hablar, quejarme, escucharlo. Ryan sabía escuchar. Tú no tenías tiempo para escuchar nada. Daniel se quedó muy quieto. La confesión sonaba menos como una defensa y más como una caída sin frenos. Él te convenció, dijo. Elizabeth negó lentamente. No, yo ya estaba rota cuando apareció. Él solo me dijo en voz alta lo que yo llevaba años pensando, que si seguía así, me iba a quedar con las manos vacías, que tú tenías todo bien atado. La casa, la empresa, las cuentas, los abogados, todo estaba a tu nombre. Yo podía pedir un divorcio y pasar años peleando, años. Tú ni siquiera ibas a notarlo. Seguirías viajando, cerrando contratos, firmando acuerdos. Para cuando miraras atrás, yo habría desaparecido sin dejar rastro. Daniel la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Ya no era solo traición, era algo más triste, más feo. Una forma de desesperación que se había ido pudriendo durante años hasta convertirse en delito. Así que esto era tu manera de no irte con las manos vacías, dijo él. Era mi manera de no perderlo todo, respondió ella con un hilo de voz. Daniel apoyó las manos sobre el respaldo de una silla sin sentarse. ¿Y creíste que yo iba a hacer el sacrificio lógico? Ella no contestó, pero el silencio dijo suficiente. Se oyó entonces un golpe seco en la puerta principal. Después otro, más firme, más oficial. Ambos giraron la cabeza al mismo tiempo. Daniel no se sorprendió. Ya lo esperaba. Pero Elizabeth sí cambió el rostro apenas un instante, como si una parte de ella todavía hubiese querido ganar unos minutos más, una excusa más, una salida imposible. El golpe sonó otra vez. Daniel fue hacia la puerta y la abrió. Detrás estaba el detective Harris, acompañado por 2 agentes más. Uno de ellos llevaba la mano cerca del cinturón, no por amenaza, sino por protocolo. Harris no tuvo que mirar dentro mucho tiempo para entender la escena. Las fotos sobre la mesa, el teléfono, la expresión de Elizabeth, el rostro de Daniel, que no parecía el de un hombre furioso, sino el de alguien que acababa de atravesar una verdad demasiado pesada para una sola noche. Señora Whitmore, dijo Harris con tono firme, tenemos que pedirle que nos acompañe. Elizabeth se quedó inmóvil. Miró a Daniel una vez, como buscando algo en él, alguna señal de que todavía podía deshacerse de todo aquello. Pero no encontró nada. Él no estaba sonriendo, no estaba disfrutando, solo estaba ahí, exhausto, como si hubiera envejecido varios años en pocos días. ¿Ya está?, preguntó ella, casi en un susurro. Harris asintió. La vamos a detener por conspiración para cometer secuestro y fraude de seguro. Elizabeth apretó la boca. No lloró, no gritó, no se defendió. Solo cerró los ojos un momento, como si por fin hubiera entendido que la escena que llevaba meses construyendo ya no le pertenecía. Cuando los agentes se acercaron, Daniel dio un paso atrás. No quería tocarla. No quería ser el hombre que la arrastrara fuera. Ya había suficiente dolor en esa casa sin convertirlo en otra cosa. Uno de los oficiales le habló con voz baja mientras colocaba las esposas. Elizabeth abrió los ojos otra vez y miró a Daniel. Yo te amé, dijo, casi sin aire. Él sostuvo esa mirada durante un segundo largo. No había odio en él, ni perdón, solo una tristeza inmensa, seca, cansada. Lo sé, contestó al fin, y por eso duele más de lo que debería. Ella bajó la cabeza. Los policías la guiaron hacia la salida. El sonido de las esposas no fue fuerte, pero dentro de esa casa pareció retumbar como un golpe de puerta. Daniel se quedó en el comedor mientras la llevaban por el pasillo, luego por el vestíbulo, luego hacia la puerta principal, donde la noche ya se había instalado sobre el jardín. Cuando cruzó el umbral, Elizabeth no volvió la cabeza, y de repente la casa quedó vacía de un modo distinto. No vacía de muebles, ni de luces, ni de espacio. Vacía de algo más íntimo, de una ilusión,
Daniel permaneció quieto bastante tiempo después de que el coche policial desapareciera por el camino largo de entrada. No se sentó, no llamó a nadie, no tocó nada, solo se quedó mirando la mesa, las fotos, el teléfono. Todo seguía allí, pero ya no tenía el mismo peso. Más tarde salió al jardín. La noche estaba fresca y olía a tierra húmeda. Las luces exteriores dibujaban franjas suaves sobre el césped. Cerca del cerco, el jardinero terminaba de recoger unas herramientas. Cuando vio a Daniel, bajó la cabeza en saludo, sin decir nada. No hacía falta. La niña estaba sentada en su sitio de siempre, sobre el borde de piedra, con el cuaderno sobre las rodillas. Levantó la vista cuando Daniel se acercó. Esta vez no parecía sorprendida. Parecía tranquila, como si supiera que él iba a venir a buscar un poco de aire allí donde todo había empezado. Daniel se sentó a su lado. Durante unos segundos ninguno habló. Desde allí se veía la silueta oscura de la casa, la línea del jardín, el camino hacia la puerta, y más allá, el lugar donde aquella mañana el coche falso había estado esperando. «Todo terminó», dijo él por fin. La niña inclinó un poco la cabeza. «¿De verdad?» Daniel soltó una sonrisa mínima, cansada. «La parte más difícil sí». Ella cerró el cuaderno con cuidado. «Mi papá dice que a veces lo más difícil no es descubrir la verdad, es hacer algo con ella». Daniel asintió despacio. Había escuchado la frase de otra forma días atrás, pero ahora le encontraba otro peso. «Tu padre tiene razón». La niña miró hacia la casa, luego volvió a él. «¿Estás triste?» Daniel pensó un momento antes de responder. No quería mentirle. Tampoco quería simplificar lo que sentía. «Sí», dijo al final, «pero no solo por lo que hizo ella, también por todo lo que yo no vi». Ella no dijo nada. Esperó. Daniel apoyó los codos sobre las rodillas. «Pasé años creyendo que proteger a una familia era trabajar más, ganar más, arreglar todo con dinero. Pensé que si la casa era grande, si nada faltaba, si las cuentas estaban bien, eso bastaba. Y mientras tanto, en lo único que no miraba, se estaba rompiendo todo». La niña bajó la vista a sus manos. «Mi papá dice que las cosas pequeñas avisan antes de que las grandes se caigan». Daniel la observó un segundo. Había algo en la forma en que esa niña hablaba, tan simple y tan exacta, que desmontaba cualquier discurso complicado. «Eso me salvó», dijo él. Ella negó apenas. «No fui solo yo». Daniel giró un poco el cuerpo hacia ella. «No, no fuiste solo tú». Miró hacia el jardín, hacia el hombre que seguía guardando las herramientas como si el mundo todavía dependiera de que todo quedara en orden. «Fue tu padre también». Si no hubiera escuchado, si no te hubiera dejado grabar, si no te hubiera enseñado a fijarte en lo que otros ignoran, yo ahora no estaría aquí». La niña se quedó callada, pero se notaba que comprendía la importancia de esas palabras. Daniel respiró hondo. «Durante mucho tiempo pensé que el éxito era llegar lejos, tener poder, tener control, tener gente alrededor que hiciera que todo pareciera estable, pero hoy entendí otra cosa. El éxito verdadero es poder mirar atrás y saber que no te volviste ciego en el camino». Ella lo escuchó con seriedad, como si estuviera guardando esa idea para más adelante. Después preguntó, «¿Vas a quedarte?» Daniel miró la casa, luego el jardín, luego el cuaderno sobre sus rodillas. «Sí», dijo, «voy a quedarme más». La niña asintió una vez, satisfecha con esa respuesta, como si fuese suficiente. El viento movió un poco las hojas de los árboles. La noche seguía cayendo, tranquila, sin urgencia. En la distancia todavía se oía algún motor en la calle, pero ya no sonaba amenazante, solo lejano. Daniel se puso de pie, despacio. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó unas llaves pequeñas. Se las ofreció a la niña. Ella las miró sin tocarlas. «¿Qué es eso?» «La llave del invernadero», dijo él. «Quiero que sea tuyo también. Puedes plantar lo que quieras ahí». La niña alzó los ojos, sorprendida. «¿De verdad?» Daniel asintió. «De verdad. Ese lugar guardó una verdad importante. Ahora quiero que también guarde algo bueno». Ella tomó las llaves con ambas manos, con una delicadeza que casi dolía de ver. «Gracias», murmuró.
Daniel la miró un instante más y luego levantó la vista hacia la casa. Todo seguía en pie. Las paredes, las ventanas, los pasillos, la mesa donde todo se había roto. Pero ya no parecía una fortaleza. Parecía solo una casa, un lugar que había que volver a habitar desde cero. Entendió entonces algo que no se enseñaba en los negocios, ni en los viajes, ni en las reuniones que llenaban su agenda. Que a veces la vida no se salva con poder, sino con atención, con la valentía de un niño, con la honestidad de alguien pequeño que no tenía nada que ganar y aún así decidió hablar. Daniel dejó escapar el aire despacio. Había estado a punto de desaparecer sin que nadie lo notara, y al final no lo salvó su dinero, ni sus abogados, ni su nombre. Lo salvó una niña que se atrevió a no callar.